Fuerza Aérea bien. inauguró un centro de formación de élite en Tandil para los nuevos caza F-16. Así es, exactamente. Aparte, qué maravillosa imagen. Mira, acá en la computadora. Está extasiado, Sí, no, yo estoy feliz. Aparte, si miran acá en la computadora, no, desde este lado, epa, me lo tapan Me con los ojos. mostrás el Ahí tejido está. de Balmaceda ¿Ves? y eso es lo mismo. Esa es la cola de un F-16. Ah. Y es un F-16 muy importante para lo que vamos a hablar hoy, porque este centro de mantenimiento, que es el Centro de Instrucción y Capacitación en Mantenimiento de Aeronaves F-16, que se inauguró esta semana en la ciudad de Tandil. La ciudad de Tandil, ¿por qué? Porque es ahí donde tiene sede la Sexta Brigada Aérea, que históricamente operaba los aviones Mirage, fueron dados de baja en 2014, nunca tuvieron reemplazo hasta la llegada de los F-16. Ahí se estableció este centro de instrucción y ese F-16 específicamente que ven ahí en el trasfondo es el mismo que tengo acá en la computadora, que fue el primero que llegó a Argentina hace un poquito más de un año. Estos es son, el perdón, famoso los que compró Petri. Exactamente, esos se compraron. Y entonces el primero llegó hace un poquito más de un año, es el famoso número 25. ¿Por qué es el famoso número 25? Porque Argentina compró 24 F-16 para que opere la Fuerza Aérea y compró un adicional. Este adicional es una versión un poquito más vieja, pero que no viene a volar. Puede volar, sí, tiene 1000 horas remanentes de vuelo, pero tiene una función muy específica, que es el que se utiliza para entrenar a las tripulaciones en tierra sobre cómo mantener la aeronave. Vos claramente no querés solo depender de que te lo arregle el fabricante o el proveedor. Entonces se han ido capacitando un montón de personal hasta ahora en Estados Unidos y en Noruega. Ese personal ha vuelto para la Argentina después de completar la capacitación durante el año pasado, y este año se empieza un ciclo de formación de los nuevos equipos de mantenimiento de estas aeronaves en Argentina, que van a tener instructores norteamericanos, noruegos y la primera camada de argentinos que ya han sido capacitados. Aparte, ese F-16 tiene una historia muy interesante. Van a ver que la cola tiene el numeral 1210. Eso es porque originalmente el numeral de esa aeronave cuando volaba en la Fuerza Aérea Noruega era el 210. Y era un avión muy apreciado por los noruegos porque cuando ellos los compraron, inicialmente este fue uno de los primeros y fue un avión que para ellos fue súper importante para ir adiestrando a las tripulaciones también. Entonces Argentina, en un gesto, cuando lo transfieren, deciden mantener el 210 dentro de la numeración y queda el 1210 de esta primera aeronave que llevó a Argentina. Este es un hangar súper moderno, van a ver que aparte todo limpiecito, prolijo, todo lo que se necesita para ir haciendo el mantenimiento de estas aeronaves. Aparte, puede hospedar una segunda aeronave, o sea, una que realmente está pasando por este servicio de mantenimiento. Eventualmente, ya para el año que viene, tendríamos que estar viendo tripulaciones completas en tierra para hacer el mantenimiento de las aeronaves. Y este año también vamos a ver, y eso lo vamos a cubrir cuando llegue el momento, próximamente van a empezar a llegar los pilotos argentinos para empezar a volar en Argentina. El año pasado llegaron las primeras 6 aeronaves, ahora falta que llegue otro lote de 6 aeronaves, el resto de las aeronaves van a estar llegando en 2027, en lotes de 6 hasta completar las 24. Vienen entrenando con una empresa norteamericana que se llama Top Aces, que tienen aeronaves F-16, con eso se van entrenando en Estados Unidos y empiezan a estar listos algunos, los entrenadores los que van a estar viendo acá, y los primeros pilotos argentinos para que en estas aeronaves, a partir del mes que viene, empiecen a volar sobre espacio aéreo argentino con pilotos argentinos y se vayan capacitando. Este es un proceso bastante largo en el cual Argentina no solo es recibir la aeronave, vos tenés que después capacitar a los pilotos, después necesitas tener los entrenadores de los entrenadores, necesitas tener las tripulaciones en tierra que te lo mantengan, tener el stock de repuestos. Se ha integrado todo un sistema que permite a la Fuerza Aérea gestionar los repuestos, o sea, saber cuántos, por ponerlo en términos automovilísticos, cuántos filtros de auto tenés y cuándo se te empiezan a vencer, cuándo los tenés que cambiar y que automáticamente se vaya restoqueando este material. Vos tenés que tener los recursos como el combustible para operar las aeronaves. Entonces, es un proceso que probablemente hasta que tengan un estado operacional pleno los F-16 y van a tardar 2 o 3 años más.
Mientras tanto, este tipo de hitos son súper importantes porque son lo que significa que el día de mañana la Fuerza Aérea puede efectivamente operar las aeronaves, que aparte han sido un salto tecnológico enorme, pensando de que justamente en 2014, cuando se dan de baja los Mirage, eran aeronaves de los años 60 que no habían sido modernizadas. Y acá llegan estos F-16, que son de los 80, pero que han sido profundamente modernizados a través del tiempo y permiten establecer esta capacidad, recuperar capacidades que había perdido Argentina y establecer un montón de otras capacidades que hasta ahora la Fuerza Aérea Argentina nunca había visto ni había podido experimentar, por lo menos de forma directa. Sí, las tienen que volar sí o sí, digamos, para que no se estropeen, ¿no? Sí, o sea, vos querés mantener activa la célula, las células tienen un remanente de horas de vuelo que le permiten a Argentina 20 años por lo menos de operaciones con las aeronaves. Los tenés que volar también porque el piloto, las tripulaciones, tienen que cumplir unas 120 horas anuales de vuelos para estar al estándar que se le exige. Eso después se complementa con diferentes tipos de simuladores. También se han instalado simuladores para ir capacitando al personal. Pero vos querés cumplir más o menos con una cuota de aproximadamente 120 horas anuales por piloto. ¿Volar un simulador vale como si volaras el avión de verdad? Digo, en hora de vuelo. Complementa, no vale lo mismo. Vos necesitas, vos mantener esas 120 horas. Lo que significa volar en simulador es también ahorrar un montón de costos que a veces son complementarios, ¿no? O sea, el proceso de iniciado de la aeronave, de carreteo, cosas así que vos podés practicar 1.000.000 de veces en el simulador y entonces te ahorrás un montón de horas de vuelo. Que después entonces es mucho más eficiente esa hora de vuelo que vos ejecutaste, es mucho más eficiente, porque lo que tenés recontraprobado y aparte es una fracción del costo, ¿no? Siempre digo, recordemos que el F-16 va a costar $10.000 la hora de vuelo. Entonces hay un costo importante para la Fuerza Aérea, obviamente se complementa, son 3 tipos de simuladores diferentes que hay, incluso simuladores que les permite, por ejemplo, a los aviones F-16 interactuar con F-16 simulados en los simuladores. Andrei, ¿y el F-16 se usa solo en un contexto de conflicto o sirve para otra cosa? Y a ver, vos lo podrías... Es un avión de caza multirol. Está realmente orientado para conflictos armados. Vos lo podrías aplicar a otras instancias, sí. Podrías realizar intercepción de aeronaves, por hablar quizás lucha contra el narcotráfico. Se puede hacer contra las aeronaves también, ¿no? Pero está pensado principalmente para operaciones de combate. Un minuto, ¿eh? Te vuelvo ahí a eso que decís, lo podrías usar para interceptar otras naves. Estamos pensando en la lucha contra el narcotráfico. Sí. Pero no es un poco como usar... Es mucho. Claro. Es mucho, sí, o sea, sí. Tiene circunstancias en las que es útil porque, por ejemplo... Digo por lo que cuesta la hora de vuelo, de repente estoy una cosa enorme para matar un mosquito. No, claro, es que ahí también depende justamente cuál es el protocolo que se está activando y por qué se considera que es relevante interceptar una aeronave en particular, ¿no? Que puede ser lucha contra el narcotráfico, simplemente porque es una aeronave que ha entrado a un espacio aéreo sin ningún tipo de autorización, o por ejemplo, grandes eventos internacionales con comitivas internacionales. Viene el presidente Trump a Argentina, por decir algo, o Xi Jinping, o quien quieras. Vos tenés que mantener un control del espacio aéreo. Y ahí sí vos necesitas un caza supersónico que te permita ejercer esas tareas. Nosotros el G20 lo hicimos jugadísimos en su momento. Pero para ahí ellos no se traen su propia seguridad, sus propios cazas. No, en general, acá habían operaciones militares en cercanía, pero no estaban operando dentro del espacio aéreo propiamente argentino. Eso recayó en nosotros y en ese momento la situación de la Fuerza Aérea era absolutamente crítica por falta de aeronaves y falta de material, por lo cual, por eso insisto, el G20 nosotros estábamos jugadísimos en materia de seguridad por falta de medios, ¿no? Entonces, ahí vos tenés que tener, por lo menos, poder proveerte a vos mismo esa capacidad, que aparte incluso si el día de mañana vos tenés una instancia en la que Estados Unidos dice, sí, va el presidente Trump, pero vamos a mandar, bueno, para que entren esos aviones de combate también tenés que tener una aprobación del Congreso, o sea, es todo un proceso bastante está bien, pero quiero decir... También. No, me imagino, porque tampoco, pero si es para un evento de ese tamaño y vos no tenés las garantías dadas de cuidado del espacio aéreo, bueno, habilitarás al presidente extranjero que venga. Lo ideal es que no tengamos que ceder nuestro ejercicio de la soberanía en eso y tener nuestros propios medios para hacerlo, ¿no? Ahí la importancia de disponer del medio para hacerlo. Este es un medio que te va a permitir cubrir esa instancia, asegurarte el resguardo del espacio aéreo, poder hacer un montón de operaciones militares que hasta ahora nos habíamos quedado muy atrás en ese sentido y es más, incluso era
parecido incluso a las cosas que se habían aprendido en los años 80, durante la Guerra de Malvinas, se seguían replicando cuando habían 40 años de evolución tecnológica encima, ¿no? ¿Crees que esta política así armamentista puede seguir y acrecentarse en los próximos años o crees que es hasta acá? No, Estamos bien. yo creo que hay una intencionalidad de seguir reequipando las Fuerzas Armadas. Hay dos debates, ¿no? Cómo vos obtenés los recursos económicos necesarios para canalizar, para sostener las pensiones, los salarios y todo eso del personal militar, que están en una situación bastante crítica. ¿Cómo sostenés el presupuesto operativo? Y por último, ¿cómo continúas invirtiendo para que las necesidades de la Fuerza Aérea y del Ejército y de la Armada estén al día y actualizadas? Entonces necesitas un poco las tres cosas. El gobierno viene enfatizando un poco adquisiciones y ahora están en un proceso de ver cómo lidiamos con pensiones, con IOFA y con salarios. Bueno, que es claro. la gran pregunta, ¿no? Claro, tenés otra vez las dos velocidades de la Argentina. Eso Por un es. lado, toda la inversión que haces, no digo que no sea necesaria. Es inversión, ni, pero sí es una buena forma de hacer el paralelo, me parece. Y sí, pues tenés una persona manejando ese material que vale un montonazo de plata, que implicó una política de Estado y que cobran 2,50 pesos. No, pero sí. Sí, exactamente. Entonces, algún momento tendrán que conciliar eso. Muy bien.